Perdón, Mariana. Damián, ¿cuánto hay de porcentaje importado en una canasta como la que estamos viendo que tienen ustedes en el changuito? Para poder entender, porque la harina o lo que que contiene harina se explica, pero todo lo demás, ¿por qué sube tanto si este año por la campaña electoral el resto de los aumentos de los servicios estuvo un poco más planchado? Bueno, a ver, lo que es los frutos secos, muchos son importados. Lo que es almendra, nueces, parte tenemos acá, pero parte terminamos importando. Castañas de cajú vienen de Brasil, no las producimos nosotros. Cuando es pan dulce termina pasando que parte de esos productos son importados y tienen su estacionalidad. En lo que es la industria farinácea, bueno, terminó impactando y si bien lo producimos localmente, está muy arrastrado por el precio de los commodities y es precio dólar, por lo cual también sabemos que la bolsa de harina termina impactando en el precio de este tipo de productos. La industria farinácea se vio conmovida en la panadería, por lo cual también debería verse afectada acá. Pero hubo un factor importante y no hay que dejarlo pasar. En el mes de octubre, los empresarios ya estaban produciendo esto y ya lo tenían digamos, en escala para ver cuánto preveían producir para estas fiestas. ¿Qué pasó en octubre? Todavía no estábamos con este cepo JAR, no había un tipo de cambio previsible, por lo cual muchos de estos productos se ajustaron $1.70, es decir, un dólar mayor al que tenemos hoy, planteando una especie de dólar futuro. ¿Por qué? Porque cuando termina la fiesta el 25 de diciembre, evidentemente tienen que reponer materia prima, insumos, a un dólar que no sabían cuál iba a estar, por lo cual de alguna manera hubo un adelantamiento en la formación de precio en un dólar de 70 pesos, ¿no? Damián, que no está muy alejado sí, de lo que podría ser el dólar informal, el dólar blue. Claro. Damián, hasta ahora hablamos de la sobremesa navideña y te quiero preguntar por la mesa navideña, algo adelantaste y sobre todo por un alimento tan común como es la carne y a propósito de las exportaciones a China que por supuesto traen dividendos para Argentina, pero también va en detrimento un poco de lo que sucede adentro del país y un aumento de la carne que se viene ¿de cuánto? Bueno, ahí algunos medios informaron de 40%, nosotros llegamos a relevar que podría llegar a estar aumentando la carne en el orden del 25%, pero sin embargo un producto típico de las fiestas es el lechón, el cerdo. En ese caso, el año pasado estaba muy pero muy económico el cerdo y este año aumentó. Ese corte o ese producto muy típico de la mesa navideña, tenemos relevado que aumentó un 90%. 90% interanual es lo que aumentó el lechón, por lo cual llevarlo a la mesa navideña va a ser muy costoso. Cuando nosotros vemos, una cosa es la mesa navideña o la sobremesa navideña, otra cosa es la cena navideña. Esa cena navideña, hoy podría decir que lo que tiene más económico es el caso de las bebidas, tanto con alcohol como sin alcohol, porque no pudieron aumentar mucho en precio. Pero la realidad que todo lo que tiene que ver con carnes y hasta incluso verduras tuvo un incremento interanual muy por encima de la inflación, teniendo en cuenta que interanualmente lo que nosotros medimos en 915 puntos de venta de todo el país con Scantech, lector de escáner, tenemos una inflación interanual en alimentos del 59%. Ok, más allá de lo del cerdo que nos estás diciendo, con un aumento realmente sideral, la carne se prevé un 25%. Vos decís que ahí, de aquí a fin de año, bueno, en el verano también, porque es de consumirse mucho, sobre todo en esta época, comienza la época de hacer un asadito en casa y demás, bueno, se viene un aumento del 25%, concretamente. En el acumulado del año, la carne aumentó en el orden del 46%, en el acumulado del año. O sea, enero-octubre, enero-noviembre aumentó 46%, por lo cual si aumenta un 20% estaríamos por encima del 60%. ¿Cuál es la carne estacional que aumenta para esta fecha? Es el pelleto. Ahí podemos tener un aumento superior a ese 25%, sin ninguna duda, porque estacionalmente hay mucha presión sobre ese corte, por lo cual podemos estar hablando ahí de un aumento superior al promedio del resto de los cortes de carne vacuna que consumimos los argentinos. Tengamos en cuenta también que cayó el consumo de carne vacuna en Argentina, estamos buscando sustitutos. Hoy el consumo de carne en Argentina es de 51 kilos, el año pasado fue de 53 kilos y el promedio de esta década, de este siglo fue del orden de 62 kilos. Bajamos casi 11 kilos de consumo de carne vacuna, por lo cual fuimos a buscar sustitutos en el cerdo y en el pollo, que debido obviamente a las exportaciones también en China, ahora también presiona el precio al alza.
Damián, te aprovechamos y vamos a hablar del aumento del ABL en la ciudad de Buenos Aires. Se cambió la forma de aumentar el ABL, ahora el aumento no será anual, sino que será mensual y en base a inflación. Allí tenemos el 2020, el ABL porteño se va a actualizar todos los meses según la inflación. Sí. A ver, tenemos más datos. Se actualiza según la inflación de 5 meses atrás. ¿Qué significa esto? Esto que vas a ver ahora. En el mes de enero, el aumento va a ser en base a la inflación de agosto que pasó, un 3,4%. En febrero, en base a septiembre, un 5%. Y en marzo, en base a octubre, un 2,4% y así sucesivamente. El descuento será el del 6,6% a contribuyentes que tienen pagas todas las cuotas del 2019 y antes de la fecha del vencimiento. Cuanto antes era del 10%. Y Damián, la pregunta que tenemos que hacer, ¿este aumento es acumulativo, imaginamos? Sí, vamos a tomar un caso que podría ser el 2019. Supongamos que arrastramos para atrás y la medida esta se implementa a principios de 2019. ¿A cuánto ajustó la ABL en el 2019? Un 34%. Tirando la fórmula para atrás, ¿a cuánto ajustaría el ABL en relación a la inflación pasada? Bueno, en el orden del 55%, por lo cual evidentemente el porteño, uno diría, pagaría más. Pero la realidad es que vos tenés boletas bimestrales y lo que te va a pasar es que si partís de base 100, la boleta a fin de año, este año va a ser 134 pesos y si partís de la nueva base, la boleta debería ser 155%. Lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de alguna manera se garantiza es que ahora sí ajuste por inflación y la base de la ABL tenga otro número. ¿Se entiende, no? En diciembre hubiésemos cerrado cerramos este año con 134 pesos, pero con la nueva fórmula este año estaríamos cerrando con una boleta más cara, 155 pesos. Lo que sí te permite es que de punta a punta, al principio con la fórmula vieja, pagabas mucho. Ahora vas a pagar menos y después vas a terminar pagando más. Claro, o sea, lo que hay que rogar en estos casos es que baje la inflación, que es lo que estamos esperando todos. Sí, esa es la clave. Exactamente, porque en definitiva si se ajusta por inflación vas a pagar por la inflación pasada el ABL futuro. Y ahí sí creo que sí es conveniente para aquel que paga anualmente. ¿Por qué? Porque el ajuste del 6,6% y después tenés un incremento en el resto de las cuotas que te van a venir de solamente el 15%. Por lo cual, en definitiva, el que paga anualmente sigue teniendo un beneficio. Tengamos en cuenta que el 30% de los porteños, de acuerdo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, paga su ABL de esta forma. O sea, un beneficio para los que tienen más recursos. ¿Hay algún lugar donde esté escrito que el gobierno porteño puede aumentarlo por inflación o debe aumentarlo por inflación? No, esto va a la legislatura, ¿eh? O sea, eso tiene que pasar por la legislatura y tiene que ser aprobado, ¿eh? Por lo cual esto me imagino que es un proyecto que va a ser tratado en los próximos días para ser aprobado, me parece que va a salir y bueno, vamos a tener este nuevo cambio de fórmula a partir del año que viene. Se va a implementar esto a partir de enero con esta previsión de lo que estamos hablando. Tengamos en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires esos contribuyentes son 600.000 aproximadamente. Te agradecemos mucho, hablamos de la canasta navideña y por supuesto también te aprovechamos para hablar de la ABL. Muchas gracias, Diego de Marco.